Llegó el viernes y eso significa otro resumen más de lo que pasó en el mundo de Apple esta semana y te vengo con más detalles de la primera beta de iOS 27, el posible aumento de los equipos de Apple durante este año, como también la llegada de tiendas alternas a Latinoamérica, todo eso y mucho más, así que comencemos. Comencemos hablando de la función exclusiva de los iPhone 17 Pro y también del iPhone Air, y en la parte del mejor dictado, y yo pensaba que esa función ya estaba activada, pero por lo menos en esta primera beta no viene activada de forma predeterminada, y para eso tienes que ir a la parte de configuración general y bajar hasta la parte de teclado, y entonces en la parte final estarás viendo que aparece aquí la parte de una versión previa del sistema dictado avanzado, así que puedo tocarlo aquí para entonces poder comenzar a utilizarlo. Desafortunadamente solamente funciona en inglés por ahora, pero es un poco extraño que durante toda esta semana yo pensaba que este sistema ya estaba activado, pero por lo menos en esta primera beta no viene activado de forma predeterminada. Pasemos ahora a hablar sobre el diseño de cristal líquido y cómo cambió entre iOS 27, aquí a mi mano izquierda, y cómo se ve en iOS 26, y puedes ver que en iOS 27 cuando el fondo está como un poquito más oscuro, puedes ver que hay mejor como mezcla de los colores y no simplemente una parte oscura como se ve aquí en iOS 26, así que Apple mejoró un poquito más cómo se ve el diseño de cristal líquido en iOS 27, porque sin duda alguna esto se ve mucho mejor que antes, y aquí te estaré mostrando otro video que compara otras áreas del sistema operativo para que puedas ver cómo cambió. Algo que se encontró en el código de iOS 27 sería un sistema de animaciones de el logo de Apple Intelligence, que sería utilizado cuando, por ejemplo, Siri está pensando o está razonando. Pues al parecer, obviamente, estas animaciones no están integradas en esta primera beta de iOS 27. No sabemos si esto será utilizado en el futuro o si simplemente era algo que Apple estaba pensando utilizar y descartó, pero sin duda alguna se ven bien interesantes estas animaciones. Esta semana también el reconocido filtrador Mark Gurman aclaró que las funciones de las cuales él habló antes de que se presentara iOS 27, como la parte de poder editar la interfaz de la cámara, que Apple en efecto sí estará trayendo estas funciones. No la tenemos en esta primera beta, pero es algo que Apple estará incorporando en iOS 27. No sabemos si esto llegará en la primera beta, en las próximas betas de iOS 27, o si estará llegando en las versiones siguientes, como por ejemplo la versión .1, .2, etcétera. Así que ya veremos qué estará pasando, pero Gurman asegura de que esta función de poder editar la cámara estará llegando en esta versión. Este reconocido filtrador también confirma que Apple está trabajando en la parte de las extensiones para poder traer otros sistemas de inteligencia artificial que se integren directamente a Siri. Aquí puedes ver en esta captura de pantalla del sistema operativo como en iOS 26.5.1 se ve que solamente se menciona la extensión de ChatGPT, Apple Intelligence y Siri con la extensión de ChatGPT, mientras que entonces en iOS 27 se ve la alternativa de que no se menciona ChatGPT y también la parte de extensiones de tercero que se están integrando directamente con Apple Intelligence. Así que eso nos da una señal de que Apple estará expandiendo esto para que quizás se pueda conectar con Cloud, Gemini y otros servicios de inteligencia artificial. Y por último, este filtrador también reitera que la carátula del Apple Watch, que sería como una versión modular como la que tiene el Apple Watch Ultra, estará llegando a los relojes que obviamente no son el Ultra. Te permitiría tener este reloj bastante grande, como puedes ver aquí, como también 3 widgets en la parte inferior. Una vez más, esto simplemente es un concepto, no estamos diciendo que se verá así, pero es lo que él describió cuando mencionó que estaría llegando esta función. Y una vez más, no sabemos si estará llegando en la versión .1, .2 de WatchOS 27, pero es algo que al parecer sí estará llegando una vez se termine este proceso de iOS 27. Pasemos ahora a hablar sobre algunos problemas que he tenido con esta primera beta de iOS 27. Seguramente la semana que viene estaremos viendo la segunda beta y puedes ver que cuando un día me deslicé de centro de control, puedes ver que desapareció completamente la información de la señal, de cuántas varitas tengo. Puedes ver aquí cuando me deslizo cómo se supone que se veía y cómo entonces en este error de esta primera beta se ve aquí. Así que seguramente estas son cosas normales una vez más, pero sin duda alguna me pareció bastante curioso que desapareciera toda esa área de esta interfaz. El otro error que también se ha encontrado en esta primera beta es que Apple removió la función de cifrado de extremo a extremo cuando te comunicas con aquellas personas con Android a través del servicio de RCS. Una vez más, esto es algo que ya llegó a iOS 26.5, así que se supone que esté también implementado en iOS 27, pero quizá Apple no le dio tiempo de integrar esas funciones de iOS 26 regular a que entonces estén disponibles en esta primera beta de iOS 27, así que seguramente en las próximas betas estaremos viendo la llegada de esta función. En cuestión de otros problemas, en cuestión de desempeño, aunque al principio dije que esta primera beta
estaba muy bien, etcétera, y utilizarla en mi día a día no me molesta tanto. Sin duda alguna, cuando el teléfono se caliente, lo estoy utilizando por mucho tiempo, se vuelve muy lento y realmente la batería no es nada buena, especialmente en este Air. Así que aunque esta primera beta está bastante estable, para nada diría yo que es algo que es bastante ya como finalizado. Sin duda alguna estamos en esta etapa inicial del proceso de beta. Algo interesante que pasó esta semana es que Apple actualizó las reglas y la información de cómo se codifican las aplicaciones para iPad, y mencionan aquí que hay aplicaciones que entonces estarán cambiando entre una barra lateral o entonces una barra inferior, y ellos mencionan que esto por ahora solamente funciona en iPadOS, y esto pues prácticamente es otra señal más de que Apple está trabajando en un teléfono plegable, porque ¿qué otra plataforma permitiría cambiar entre una barra lateral como también una barra inferior? Y eso seguramente se refiere a este iPhone plegable, que cuando entonces lo abras pues se verá quizás como una iPad, una pequeñita iPad, y entonces cuando lo cierras pues se vería obviamente como un teléfono tradicional de Apple. Así que esto es otra evidencia más de que Apple sin duda alguna está trabajando en un teléfono plegable que seguramente estará llegando este año. Dejemos a un lado a iOS 27, hablemos ahora sobre el pronto lanzamiento de iOS 26.5.2, y es que ya el portal 9to5Mac ha encontrado en los reportes de su página que hay dispositivos que tienen esta versión que están navegando sus páginas, y esto seguramente será una pequeña actualización a lo que Apple ya hizo con iOS 26.5.1, que se lanzó para corregir unos problemas de carga en los iPhone Air y en los iPhone 17. Así que seguramente iOS 26.5.2 será otra pequeña mejora en cuestión de desempeño, bugs y algunos otros problemas que Apple haya encontrado, como también de seguridad. Pero debemos de recordar que en cuestión de desempeño no creo que veamos tantos cambios como lo que se espera con iOS 27. Obviamente estos cambios de mejora en cuestión de desempeño no lo estarás viendo en estas primeras betas de iOS 27, sino que tenemos que esperar el lanzamiento oficial para ver más mejoras de desempeño con la más reciente versión de Apple. Otra gran noticia que sucedió esta semana es que ya llegaron las tiendas alternas a Latinoamérica, obviamente solamente a Brasil, como te he contado ya en mis pasados videos, pero aunque el servicio de All Store Epic Games estará llegando a esta región de Latinoamérica, esto no llega sin problemas, ya que se ha encontrado de que realmente en cuestión de las alternativas de pago pues no son muy buenas que digamos, ya que los desarrolladores que quieran distribuir su aplicación utilizando el método de Apple pues estarán pagando un poquito menos en cuestión de estos cargos y tarifas, pero aquellas personas que quieran utilizar un sistema de pagos alterno dentro de la aplicación de App Store pues tendrán que pagar entre un 10 a 21%, y aquellas personas que quieran utilizar métodos externos sin tener que utilizar aquellos de Apple pues también estarán pagando entre un 10 a 18%. Pero la buena noticia de todo esto es que es un poquito menos de lo que se cobra en Europa, que realmente pues es un poquito más en cuestión de estas tarifas que se cobran por cada venta que se hace en esta tienda de aplicaciones. Apple trajo el método de Japón también para la Unión Europea, pero obviamente pues muchas personas quisieran que no existan este tipo de tarifas, que Apple no también quiera llevarse un pedazo de ese dinero que se genera en sistemas alternos fuera de App Store. Ya veremos qué estará pasando y cómo sigue esta pelea entre Apple, los reguladores y las compañías que quieren ofrecer este sistema alterno de aplicaciones. Ojalá esto llegara a otras regiones del mundo, como también a Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. Ya veremos qué estará pasando, si quizás el nuevo jefe de Apple cambia de opinión, aunque yo lo veo bien poco probable. La última noticia que te quiero contar hoy es que el propio jefe de Apple, Tim Cook, fue directamente a Wall Street Journal, que es un medio bastante importante aquí en Estados Unidos, para confirmar que en efecto ya Apple tendrá que considerar aumentos a sus dispositivos, porque no puede seguir aguantando estos incrementos que ha pasado con la parte de los chips de memoria, los chips de almacenamiento, que ha aumentado todo en el mundo. Pues parece que Apple ya se ha cansado de eso y estará pasando esos aumentos directamente al consumidor. Una vez más, esto no nos debe sorprender, porque ya Apple, como quien dice, se ha adelantado a esto, porque por ejemplo pues se eliminó la versión más económica de la Mac Mini, la que costaba $600, y ahora pues tienes que conseguir una que comienza en $800. Así que no debe sorprender que estemos viendo dispositivos más caros una vez entonces comiencen a llegar en el otoño. Según análisis del propio Wall Street Journal, ellos aseguran que cuando analizan todo lo que está pasando en el mundo y cuánto que cuesta hacer estos dispositivos de Apple, pues ellos estiman que por ejemplo el iPhone 18 Pro, no el Pro Max, pudiera entonces estar costando
unos $1,300, un aumento entre $200 a $300, y pues obviamente ese aumento de precio se vería también en los equipos más costosos, como por ejemplo aquellos que tienen 1 TB de almacenamiento, o por ejemplo también el iPhone 18 Pro Max. Así que una vez más, yo me gustaría que esto no sea realidad, pero yo creo que en efecto sí estaremos viendo un aumento en los dispositivos de Apple, porque pues ya es prácticamente imposible seguir aguantando ese aumento y no pasárselo al consumidor. Para ir terminando y viendo qué estará pasando la semana que viene, aquí te tengo una imagen en la cual se ven las fechas en las cuales Apple lanzó la segunda beta de estos sistemas operativos, y puedes ver que muchos de ellos fue durante esta tercera semana de junio, así que la semana del 23, 24 de junio, pues seguramente, como te mencioné anteriormente, la semana que viene estaremos viendo esta segunda beta de iOS 27, seguramente con mejoras de desempeño, quizás otros cambios y funciones. Sigue pendiente al canal para no te pierdas todo lo que pase en esta segunda beta. Y ahora sí, con ese último detalle te he traído un resumen completo de lo que pasó esta semana en el mundo de Apple. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para no te pierdas más videos como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.